son tres ejercicios para liberar bloqueos energéticos. Son ejercicios de contracción altamente eficaces para liberar las energías bloqueadas de los chakras. Fueron transmitidos por Kate Shexgood, ¿no? Y la realización de estos ejercicios tiene un efecto benefactor y equilibrador sobre todo nuestro organismo y se hace patente de inmediato. Para realizarlos, ¿sí? Yo lo voy a hacer sentada porque si no ustedes dejarían de verme. Me tengo que tumbar de cuerpo entero sobre el suelo, ¿sí? Y si no puedo hacer eso porque, no sé, algo no me lo permite, me tengo que sentar con la espalda lo más recta posible en la posición, o sea, la espalda, ¿no? Lo más recta posible, así como estoy yo ahora, en la posición de loto o sobre los talones. ¿Bien? Por eso tienen que estar en el suelo. Voy a cerrar los ojos, ya elija la posición esta tumbada, o la posición sentada en posición de loto, la espalda recta lo más posible, y voy a cerrar los ojos. Bien. Voy a respirar tranquila y relajadamente. Podemos hacerlo contando lentamente al revés, desde el 10 hasta el 1. ¿Bien? Respirando con cada número que voy repitiendo. Respirando y exhalando. Este primer ejercicio se llama la contracción del centro radical. ¿Qué voy a hacer primero? Expirar. Recuerden que inspirar es esto y expirar es esto. ¿Ya? Pausadamente, o sea, voy a intentar eliminar el aire así. Y a continuación, después de eliminar el aire, voy a tratar de contraer, ¿saben lo que es contraer, no? Hacia adentro con la mayor fuerza posible la zona del abdomen inferior, o sea, esta. Así. Como si la pusiera contraída. Primero, para poder hacerlo bien, voy a contraer el músculo del ano. Ustedes lo pueden hacer. Contraigo. Y tirar de él hacia adentro, como si yo quisiera reprimir la defecación. Y a continuación voy a contraer los órganos tan intensamente como me sea posible, todos estos órganos inferiores. Finalmente tratamos de contraer hacia adentro en dirección hacia la columna vertebral, la zona umbilical del abdomen inferior. Y este último paso del ejercicio apoya las dos contracciones precedentes, porque se tira del recto y de los órganos sexuales hacia atrás y hacia arriba cuando hago este movimiento del ombligo. Pero primero tengo que comenzar por debajo, por el ano, el abdomen inferior y así hasta contraer acá. Así voy a tener una máxima contracción del abdomen inferior y lo voy a mantener algunos segundos y después me suelto, retornando al relax. Dejo pasar unos segundos y vuelvo otra vez a hacer lo mismo. Repito el ejercicio. Mantenemos de nuevo esa contracción de la cavidad pélvica. Durante varios segundos soltamos y relajamos. También se puede hacer hasta 3 veces. Este ejercicio de contracción libera sobre todo los bloqueos del primer y segundo chakra y estimula la energía kundalini. Es normal y deseable, después de realizar este ejercicio, sentir una sensación de energía o calor. Segundo ejercicio, la contracción del diafragma.
El diafragma es una placa músculo-tendinosa que delimita y separa la parte superior de la cavidad abdominal de la cavidad torácica. Bien, me vuelvo a relajar, me concentro en mi respiración pausada y expiro. Y cuando expiro voy a intentar contraer hacia arriba mi diafragma, de forma que se eleve en dirección a la cavidad torácica. Al hacerlo, los órganos del abdomen superior se ven comprimidos hacia atrás, en dirección a la columna vertebral. Voy a intentar mantener esta contracción durante algunos segundos. A continuación relajo y repito otra vez. En la pausa que sigue seguimos dirigiendo nuestra atención al lugar donde hemos realizado el ejercicio. En general experimentaremos un cosquilleo o vibración de una intensidad diversas. También puede ser calor, ¿no? Esta reacción es desencadenada por la energetización del chakra del plexo solar. Parte de la energía liberada asciende hasta el chakra cordial, que también se activa mediante este ejercicio. Se extiende en nosotros una sensación de profunda satisfacción interior. ¿No? Esa era para la contracción del diafragma. Ejercicio 3. La contracción de la nuca. En este ejercicio vamos a inspirar a través de la nariz y partiendo de nuestra situación de relajamiento vamos a intentar contraer o apretar simultáneamente hacia abajo la nuca y la barbilla. La nuca, está acá, y la barbilla, en dirección al cuerpo. Así, como que la bajo. Perdón. Al hacerlo, tiro de los hombros hacia arriba, o sea, voy bajando esto y los hombros los voy tirando hacia arriba, de forma que el cuello se haga cada vez más cortito. Voy a mantener esta tensión durante unos segundos concentrándome en mi nuca. Después me vuelvo a relajar y dejamos todo suelto. A los pocos segundos vuelvo a repetir el ejercicio y me vuelvo a relajar hasta hacerlo 3 veces. Este ejercicio de contracción de la nuca disuelve las energías estancadas en el chakra del cuello, purificando este importante canal que une la cabeza con el corazón. Cuando aquí se recupera el flujo energético libre de obstáculos, sentimos en la zona de la nuca y los hombros un fuerte ardor, que va acompañado de un sentimiento de fortaleza interior, sinceridad y autoconfianza. Así se equilibran los dos polos, el yin y el yang. Si hacemos estos 3 ejercicios, el primero, el segundo y el tercero, ¿no?, consecutivamente, constataremos una clara mejoría de nuestro estado general, ¿sí? No hay que exagerar haciendo los ejercicios, solamente 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, siempre prestando atención a nuestro propio bienestar.